Como hemos venido en la línea de los días de Elías y con relación también, por lo tanto, a la guerra entre profetas. ¿Por qué hemos visto esto? Hemos visto esto por el hecho que nos enseña la palabra que el espíritu de Elías vendrá y restaurará todas las cosas. Previo a esa restauración, se va a levantar una guerra para que esa restauración no se dé. Por lo tanto, el enemigo va a usar diferentes maneras para hacer caer al profeta. Y entre uno de ellos, entre uno de las manifestaciones o identidades que va a usar para hacer caer al profeta, será a otros profetas. No necesariamente profetas falsos, sino profetas que por algún motivo el enemigo puede obtener o influenciar en cierto periodo de tiempo para atacar a otro profeta. Por eso se manifestaría la guerra entre profetas. Ya sea que a una persona lo usen por segundos, minutos, horas, meses o años, pero puede venir realmente este profeta a ser verdaderamente llamado por Dios, pero en su momento puede desviarse. Claramente Dios le puede dar la oportunidad de arrepentimiento para salvación y continuar su vida en Cristo. Pero ya en ese lapso que el enemigo usó pudo haber hecho estragos o daños. Vamos a orar para dar este resumen o este segundo resumen, ya que ya dimos un primer resumen hasta el punto donde habíamos visto aproximadamente 8 temas, pero en este caso ya abarcamos con creo que 7 temas y por lo tanto tenemos 15 en total relacionados a profetas que el enemigo puede haber torcido y con eso atacar o engañar tanto a una persona como una congregación en general. Por lo tanto, vamos a orar para que el Señor nos ayude y nos dirija el día de hoy. Padre y Señor, Dios y Salvador, amigo y socorro, pastor y fortaleza, dirígenos hoy para poder agradecerte y bendecirte y poder recibir la palabra de verdad como tú la necesitas y la requieres. Fortalécenos, ayúdanos, ilumina los ojos de nuestro entendimiento para comprender a qué nos has llamado. Te pedimos hoy, amado Padre, que nos abras el entendimiento, que nos proveas un espíritu de entendimiento y que nos ayudes a poder discernir, a comprender, a distinguir lo que nos quieres hablar, a estar atentos y también para poder glorificar tu bello y santo nombre. Te damos las gracias por tu bello y fiel amor y pues constantemente nos amas y nos sostienes. Te lo agradecemos y quita todo estorbo, todo enemigo que nos quiera afectar y alabado sea tu nombre. Declarando, verá, amado Padre, no nosotros, oh Jehová, no nosotros, sino a tu nombre sea la gloria por tu misericordia, por tu fidelidad, porque tú nos has hecho y no nosotros a nosotros mismos. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, amén y amén. Ok, entonces estamos en este punto que es el segundo resumen de la guerra entre profetas. El versículo que hemos usado constantemente y que es bastante valioso que lo consideremos en nuestros entornos es Efesios 6:12 que dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces ya hemos mencionado que no estamos exentos necesariamente a no ser tocados por el enemigo. La Biblia por esa razón dice que no tenemos lucha contra sangre ni contra carne. Y también la palabra dice de que el que esté firme mire que no caiga. Es decir, de que si alguien en su soberbia o altivez dice, no, es que yo soy ungido, que nadie me va a tocar, ya está exento, propenso para que el enemigo lo use y lo haga caer. Porque solo son puertas abiertas para que el enemigo se introduzca y haga y deshaga después con nosotros. Entonces no tenemos que estar en esa arrogancia de que solo porque somos creyentes o porque oramos mucho o porque alguien lea mucho o porque alguien también diga yo ayuno mucho, realmente eso em, sí les va a ayudar, pero también hay que estar atentos a saber que el enemigo los puede usar. Y si ellos se descuidan, pues lo van a terminar usando. ¿Por qué? Porque el enemigo está acechando. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que cuando hablamos de guerra entre profetas, y lo hemos resaltado, que el enemigo puede tomar a personas verdaderas y usarlas. No necesariamente necesita él, por ejemplo, que utilizarlo por un año, sino puede ser un breve momento y con ese breve momento destruir completamente a alguien. Em, o ciertos eventos o actos que el enemigo puede usar y por esa razón nosotros tenemos que ser constantes en diferentes maneras. Por eso también la palabra nos enseña y dice velad en oración y a veces nosotros no estamos velando en oración.
y por esa razón decimos, pero ¿por qué pecamos? ¿Por qué hicimos esto o lo otro? ¿Por qué X o Y? Pero es porque nos hemos descuidado en oración y no hemos asimilado o entendido bien lo que este pasaje dice, que no tenemos lucha contra sangre y carne. Y por lo tanto el enemigo va a usar diferentes maneras para hacernos caer o también en su defecto usarnos para hacer caer a otros. Por esa causa es que hablamos guerra entre profetas y hemos puesto este pasaje en 1 Reyes 18-19 que habla, aunque habla de los profetas de Baal y de Acera, pero lo estamos resaltando en el punto previo a la restauración. Dice de la siguiente manera: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Entonces, como mencionamos aquí, esto es una convocación de guerra previo a la restauración del altar. Es decir, que cuando a Elías hace esta convocación para enfrentarse contra los profetas, luego de ese confrontamiento, es decir, que los profetas hagan sus actos ceremoniales para que vengan su Dios, ya sea Baal o Acera, luego de eso ya lo que hace Elías es restaurar el altar para que Dios salga victorioso. Entonces, esto nos da a entender o nos da un punto de que previo a la restauración va a haber una guerra. Ya hemos mencionado que no únicamente lo menciona acá, sino que también con Nehemías y con Esdras, ya que cuando en Nehemías se busca la restauración, se levantan diferentes personas o naciones para que la restauración no se dé. Entonces ellos entran en un conflicto profético, entran en un conflicto por causa de la restauración. Y recordemos, y ahorita lo vamos a leer, en Mateo capítulo 17 del 11 al 13 dice: respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. 12. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. 13. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Entonces en este caso vemos de que habla, que Jesús dice que claramente Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y si nos damos cuenta acá, Jesús está hablando, dice que Elías vendrá, no que ya vino. Entonces, cuando habla de que Elías vendrá, también en otro aspecto de Lucas capítulo 4, creo que es en el versículo del 16 en adelante, creo que hasta el 21, Jesús claramente dice que Elías fue enviado a la viuda de Sarepta de Sidón y que Eliseo fue enviado a una persona que era leprosa. Por lo tanto, Jesús está hablando acerca de que el espíritu de Elías también lo va a mandar a los gentiles, o en este caso, pues a todo aquel que crea en él, porque Jesús fue, una de las cosas que va a hacer Dios es llamar a celo a Israel, o llamar a celo a todo el pueblo judío, con la gentilidad, es decir, con nosotros que hemos creído en su evangelio. Por lo tanto, él habla que claramente Elías iba a ser enviado a la viuda de Sarepta de Sidón, en el sentido de que Dios iba a enviar el espíritu de Elías en este tiempo final. Por lo tanto, en ese momento se envió a Juan el Bautista, es decir, que Juan el Bautista llevaba el espíritu y poder de Elías, pero que en este tiempo también Dios enviará el espíritu de Elías que va a hacer reposar sobre diferentes personas para restaurar el culto, es decir, para restaurar la adoración, restaurar la comunión con Dios, restaurar la verdadera gloria que deberíamos tener. Es decir, que lo que nosotros estamos experimentando no es la gloria plena que Dios espera que tengamos. Debemos restaurar. Claramente a veces no nos hemos levantado a restaurar. Por eso también lo habla uno de los profetas y dice que Dios le habló y le dijo que cada quien está yendo a restaurar su casa, pero mi casa está desolada. Y dicen el tiempo de la restauración no ha llegado. En el sentido de que Dios espera que nosotros nos levantemos a restaurar. A veces nosotros decimos, Señor, te pedimos por avivamiento, Señor, te pedimos por esto, pero a veces no nos movemos, por así decirlo. Por esta causa, nosotros, es cierto, debemos pedir avivamiento, pero también nosotros avivarnos. Por eso le dicen a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios. No le están diciendo, mira, pedir avivamiento. No, tú como que entra en el ejercicio de la diligencia en la búsqueda de Dios. Avívate.
Entonces, nosotros realmente deberíamos buscar avivarnos, no solo pedir avivamiento. No estoy diciendo que no se pida, lo que estamos diciendo es pidamos, pero también esforcémonos y seamos valientes en la búsqueda de la restauración de las cosas. Entonces, a lo que quiero entender con esto, lo que hemos venido hablando es de que el hecho de una restauración involucra una guerra y el enemigo no va a tomar únicamente a personas inconversas o a brujos o etcétera, sino que también va a tomar a verdaderas personas que pueden ser ministros de Dios y atacar a aquellos que van a levantarse a restaurar. Inclusive en un pasaje de la palabra menciona, dice, y de que aquellos creerán al dar muerte a otros, encarcelarlos, que estarán ejerciendo un servicio a Dios. Y también vimos en el libro de Hechos que aparece cómo es de que algunos fariseos ayunan o se dedican a ese tipo de guerra espiritual a través del ayuno para que no liberen o para que ejecuten a los apóstoles. Ok, entonces mencionando esto es relacionado a la restauración y también a la guerra que se va a manifestar. Ok, entonces ahora vemos la palabra guerra, dice lucha armada entre dos o más países o entre grupos contrarios de un mismo país. Dos, pugna entre dos o más personas. Tres, lucha, combate. Y en el diccionario BDB dice que es la palabra 50-30, que es Navi, que es portavoz, orador, profeta. Uno A profeta, uno B falso profeta, uno C profeta pagano. Esto es el diccionario Strong Concordance 50-30, Navi, que viene del 50-12, que es profeta o generalmente hombre inspirado. Se ha traducido como profecía o profeta. Ahora veamos la 50-12, que es Navá, que es raíz primaria, profetizar, es decir, hablar o cantar por inspiración en predicción o simple discurso. Se ha traducido como profetizar. Ahora, este versículo también lo hemos resaltado para poder ejemplificar la parte de los verdaderos, cómo pueden el enemigo usarlos para atacar a otros verdaderos. Marcos 9:38 al 40. Dice el versículo 38, cuando le respondió diciendo, perdón, Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echa fuera demonios, pero él no nos sigue. Y se lo prohibimos porque no nos seguía. 39, pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, pero luego pueda decir mal de mí. 40, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Entonces vemos acá, en este caso, a Juan, pero no solo Juan, porque si nos damos cuenta, Juan habla en plural. Dice, hemos visto, no dice he visto, sino que hemos visto a, a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue. Se lo prohibimos, es decir, que está hablando también en plural, es decir, que no solo fue Juan, sino que posiblemente también algunos otros apóstoles o discípulos. Claramente Juan fue llamado por Dios, pero Juan estaba cancelando a otra persona que también Dios había llamado, pero tal vez no estaba en, en la misma forma de vida, en el sentido de que seguía a Jesús o caminaban con Jesús o dormían con Jesús, sino que ellos tal vez están en otra forma de vida. Recordemos que no a todos los llamaron de la misma manera, en este caso como los apóstoles, porque una de las ideas de los apóstoles era que estuvieran con él para luego enviarlos a predicar. Entonces no todos Jesús le permitió estar con él a la manera de los apóstoles. Ya vimos el caso, por ejemplo, del endemoniado gadareno, que pide a Jesús estar con él a la manera de los apóstoles, pero Jesús le dice no, más bien ve y da testimonio a tu casa, en el sentido de que él viene y prácticamente va a testificar que Dios lo ha liberado. Y de ahí en adelante no sabemos qué pasó con el gadareno, pero pudo haber él continuado con la predicación y señalando a Jesús. Como por ejemplo también en el caso de Apolos, que no conocemos la situación de Apolos en el sentido, por ejemplo, de discípulo de quién fue, si él le predicó Juan Bautista o le predicó a alguno de los apóstoles o un discípulo de los discípulos de los apóstoles. Realmente no tenemos certeza de lo que sucedió con Apolos, pero por alguna manera Apolos sí estaba predicando acerca de Cristo. Lo que quiero dar a entender con esto es de que este personaje, que tal vez no estaba en esta vía o saber cómo fue que fue llamado, pero ambos eran verdaderos. El único problema es que Juan cancela a este verdadero, le hace prácticamente una forma de guerra. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con los profetas? De que lo que queremos dar a entender es de que
nosotros podemos ser llamados por parte de Dios. Inclusive Dios puede llamar a profetas verdaderos. Pero no significa de que por ser verdaderos no van a cometer errores, o no significa que por ser verdaderos el enemigo no los pueda usar. Y lógicamente que ellos se levanten contra otras personas. Recordemos que el enemigo es experto en engaños y que nosotros no tenemos que darle lugar a ese punto de hacer caer a otros o de nosotros ensalzarnos o altivarnos, sino estar buscando la constancia en la comunión con Dios. Por lo cual, si nos descuidamos, podemos ser engañados. Y ya hemos visto ejemplos como el caso de Pedro, que lo hizo. También en el caso de Pablo, que Pablo antes de ser creyente también hizo guerra a los apóstoles. Entonces, él era llamado a ser apóstol, pero aún así le hizo guerra a los apóstoles o a los creyentes. Entonces, tenemos que tener bastante cuidado nosotros de que no por que alguien tenga un título de teología o no porque alguien lleva mucho tiempo en el evangelio, ya está, que nunca lo van a engañar, sino que aquí es una cuestión constante. Dios inclusive constantemente nos está probando el corazón también. A lo que voy con esto es que el enemigo puede usar a alguien, o nosotros en nuestra ignorancia, indiferencia y madurez podemos también entrar a hacer guerra con otras personas, pero no es correcto lo que podemos estar haciendo o lo que el enemigo está influenciando en nosotros. Ahora vemos aquí los enemigos profetas. En este caso, el enemigo va a buscar formar un ejército. El enemigo va a buscar atacar a personas específicas, en este caso en la restauración. Y también nosotros debemos cuidarnos de no recibir las administraciones o engaños del enemigo para ser formados a la manera de lo que vamos a hablar. Ya sea en nuestras acciones o ya sea en las influencias que el enemigo puede estar operando. Y lógicamente, pues, también tener cuidado de saber cómo nos puede engañar a nosotros o puede engañar al pueblo. Y por esa razón hay ciertas identidades o manifestaciones o cuestiones que uno hace que pueden estar definiendo cómo el enemigo nos puede estar encaminando hacia esa línea. Inclusive en las diferentes enseñanzas que se otorgan en las personas, ya han quedado impregnadas ciertas enseñanzas que se van generando de generación en generación y que pueden estar mal, pero se siguen enseñando. Es decir, que la influencia de un espíritu falso profético ya está operando, pero que nosotros a veces no lo hemos distinguido y por lo tanto sigue manifestándose y por lo tanto no logra también el desenvolvimiento de un profeta completamente. Es decir, que hay, como dice la Biblia, ágapes, hay manchas en sus ágapes, es decir, que él tiene ciertos defectos, por lo cual no se ha manifestado en una plenitud profética, porque el enemigo ya manchó en doctrina, en espíritu, en diferentes maneras, por lo tanto no se puede manifestar completamente. Entonces la guerra entre profetas va muy amplia en el aspecto de que el enemigo espiritualmente puede ministrar directamente a alguien en las diferentes líneas, como la presunción, el engaño y el adulterio. Cómo puede agarrar por así decirlo, una persona y reposar un espíritu sobre él para comenzar a atacar a otros. También el mismo profeta puede enseñar de mala manera a una congregación entera y esta congregación, como que fuese un ejército, junto con el líder profeta, por así decirlo, irse y volcarse en contra de toda una ministerio, denominación, etcétera. Por eso tenemos que tener bastante cuidado en nuestras acciones, no siempre catalogarlas como que nosotros fuésemos los más ungidos que hay, que no nos equivocamos, porque a veces podemos entrar en esa etapa de que yo soy creyente y todo lo que yo digo viene de Dios. Puede entrar en una presunción. Por esa razón debemos cuidarnos, examinar constantemente en las acciones que hacemos y no adentrarnos en esa categoría de que solo porque ya soy creyente ya no peco, ya no nada y yo tengo la verdadera verdad, y eso es un pequeño error que tenemos en muchas ocasiones. Entonces, si seguimos en esa línea, pues vamos a manifestarnos equívocamente y podemos manifestar de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar aproximadamente 15 puntos. Vamos a hacerlo resumido porque es algo que ya mencionamos en diferentes temas específicamente que dimos en cada tema. Es decir, que aproximadamente hay 15 temas relacionados a profetas
que pueden hacer guerra en sentido del profeta de lucro, caídos, idealistas, todo ese punto que hablamos, pero que ahorita lo vamos a hablar de una manera un poquito más resumida. Ok, veamos acá los enemigos profetas. Tenemos uno, lógicamente esto no necesariamente es que en ese orden van a atacar, ¿verdad? Es decir, el enemigo va, dependiendo la debilidad, si queremos decirlo de esta manera, de una persona, de esa manera va a atacar. Recordemos de que el enemigo hace estratagemas. ¿Qué es una estratagema? Es como una estrategia, pero de malicia. Porque nosotros conocemos mucho lo que corresponde a una estrategia, ya sea en el fútbol, ya sea una estrategia de mercadeo, una estrategia de ajedrez. Hay diferentes estrategias, pero cuando se habla de estratagema, ya habla de algo que lo hacen para hacer el mal. Entonces, el enemigo va a evaluarnos, por así decirlo, va a observarnos para ver cómo somos, para saber cómo atacarnos. ¿Qué estratagema usar para nosotros hacernos caer? Es decir, como que em, algo así como si algo es fuego, le tiran agua para que el agua se apague. Entonces, de igual manera, él va a ver que él nos puede afectar para él manifestar o preparar para atacarnos. Y lógicamente ya hemos hablado que el enemigo no necesariamente va a ser instantáneo en hacer las cosas, sino que el enemigo puede preparar escenarios para hacernos caer. No necesariamente va a algo procurar de la noche a la mañana. En ciertos momentos va a llevar un plazo de prepararnos para la destrucción. Por esta causa debemos estar bien atentos. Entonces veamos el primer punto, que es los profetas viejos. ¿Por qué hablamos de profetas viejos? Esos primeros reyes, pusimos el 13-18, pero realmente todo el capítulo 13 habla de eso. En este caso voy a mencionar más rápido del 1 al 8 porque fue algo que ya resumimos la vez anterior y pues me voy a enfocar más del 9 en adelante, pero igual lo voy a mencionar. Recordemos 1 Reyes 13-18 o el capítulo 13 completo, habla que un varón de Dios o un hombre de Dios que era profeta, que era joven, él profetiza sobre lo que está ocurriendo, que iba a venir alguien también llamado Josías, pero se escucha de él y se sabe de él, inclusive a él le fue dada la instrucción de que no tenía que regresar por el mismo camino ni recibir la invitación a alguien para comer. Y cuando lo escucha un profeta viejo, él llega a buscar a este profeta y le preguntan por dónde se fue y él lo va a buscar. Cuando él encuentra, le dice, ven, porque un ángel de Dios me ha hablado diciéndome de que vengas conmigo a comer. Entonces esta persona viene y va. Cuando él va con el profeta, cuando están comiendo en la mesa, viene palabra de Dios al profeta viejo y dice que por haber desobedecido va a perecer, va a morir y lógicamente cuando él se va lo mata si no estoy mal, un león. Entonces, ¿qué quiere dar a entender esto? Que el profeta viejo engañó al profeta joven. Lo engañó de diferentes maneras. Una de ellas es que él le dice que un ángel le habló cuando no lo hizo. Y también el otro problema es de que la otra persona que era joven, que era un profeta joven, él le pone más atención porque alguien tiene una experiencia que a la misma voz de Dios. Es decir, Dios ya directamente le había dicho, no hagas esto. Y viene una persona de años, que es profeta anciano, y le dice, mira, un ángel de Dios me habló, y él le hace caso a esa voz. No necesariamente a la voz de prácticamente este profeta. Entonces, ¿qué nos dejan dar a entender esto? Que hay personas, o hay personas jóvenes profetas, de que pueden el enemigo engañarlo con profetas ancianos, que estos profetas ancianos no necesariamente significa que no sean profetas, son profetas, pero por algún motivo el enemigo los puede engañar y nosotros o las personas que son profetas pueden decir, no, hombre, es que él lleva más tiempo en el evangelio, él tiene más conocimiento, Dios lo usa más, entonces le voy a prestar atención por esa razón. Y él descartar lo que Dios ya le había dicho a él. Entonces cuando viene otro ministro, viene otro profeta, viene alguien diciendo algo, puede ser que nos diga lo contrario a lo que Dios ya nos ha dicho. Entonces ahí entramos nosotros en el error. Entonces por eso tenemos que cuidarnos de que no porque alguien ya es profeta, lleva años en el evangelio, nosotros decirle todo sí y amén. Si Dios ya nos ha dado instrucciones claras de diferentes maneras,
No por eso, porque alguien más nos venga a decir, no, es que a mí, mira, es que ahorita Dios me acaba de decir esto, esto y esto. Uno creerle por decir, no, es que él tiene mucha más experiencia o él tiene mucho. Tampoco es menospreciar a la persona que ya sabe o que ya tiene un recorrido, un prestigio, sino que entender de que esto es una guerra espiritual y el enemigo va a usar a cualquiera. Inclusive Dios puede permitir ese tipo de cosas, porque aquí también se ve, pero el punto principal es no porque alguien tenga prestigio, no porque alguien tenga fama o porque alguien tiene un recorrido, porque alguien venga y nos diga que un ángel le habló, porque Dios le habló, nosotros hacerle caso. Si Dios ya nos ha hablado, sujetarnos y someternos a la dirección que Dios ya nos ha dado. Entonces, en este caso es el profetas viejos. Dios puede usar este modelo de persona para hacer caer a otros jóvenes. Ok, 2. Los llamados a ser profetas, Jeremías 1, el 4, 5. En este caso de llamados a ser profetas, mencionamos que, y puse el pasaje de Jeremías que pusimos, es porque la Biblia menciona de que desde el vientre de su madre, Dios ya había dado a Jeremías como profeta a las naciones. Es decir, que él se manifiesta como profeta ya a la edad más adulta, si lo queremos llamar así, de 20 o 30, 20, 30, no sé cuántos años tenía Jeremías. Pero Dios ya lo tenía predestinado para ser profeta. Pero él cuando tenía 1 año, 2 años, 5 años o 10 años, él se miraba como un niño normal o un joven. Él no se miraba tal vez como un profeta, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa acá? Significa que hay personas que ya tienen de alguna manera por su nacimiento una naturaleza profética y que ellos podrían de dos maneras. Uno, por su naturaleza, es decir, como la Biblia dice que por naturaleza hacen lo que es de la ley, podría identificar ciertos aspectos que le incomodan de algo que realmente es falso. Y por otra área, podríamos ver que él podría estar contaminado en áreas verdaderas y por lo tanto cuando se le presenta una verdadera identidad profética, él la rechazaría, porque él está haciendo lo contrario, porque está en el mundo o en religiones. En este caso, pusimos el ejemplo de Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo fue llamado a ser apóstol, pero Pablo le estaba haciendo guerra a los apóstoles y a la doctrina del Señor Jesús. Pero Pablo no era una persona necesariamente que era pagana, o Pablo no era una persona que se contaminaba con maldades de fornicaciones, porque también él en un pasaje de la Biblia dice, y nosotros no somos pecadores como los gentiles, si nosotros venimos de la simiente de Abraham o somos judíos. Entonces él de alguna manera dice, bueno, yo fui judío, pero yo no andaba pecando como gentil. Yo andaba en una consagración que tenía. Nací en el judaísmo y me consagré. Entonces él no necesariamente experimentó ciertos pecados que tal vez muchos gentiles sí podían. Entonces vemos de que él, a pesar de ser llamado a ser apóstol, hizo una guerra contra otras personas. Y aquí es donde entra el cúmulo de cosas. Es decir, que hay personas que se manifiestan como brujos o hechiceros y ellos tal vez si se convirtieran podrían ser profetas porque Dios los tiene llamados para eso. Entonces estos profetas, estos brujos, estos brujos o hechiceros o X o Y manifestación, porque a veces hay nombres de nombres, pueden estar atacando a verdaderos sin saber de que ellos en un futuro poder ser verdaderos profetas. 2, también es de que hay personas que están en ciertas denominaciones y que ellos no creen en profetas, aunque ellos puede ser que dentro de 5 años, 2 años o 10 años, puede que Dios los llame a ser profetas. Entonces ellos no son profetas actualmente, pero lo serán. Y están en una denominación que no cree en los profetas. Y ellos, por su fluir, por su manifestación de él es profeta, le van a levantar guerra a estos que sí son profetas o que sí están actualmente manifestándose como profetas. Entonces ellos le van a levantar una guerra. ¿Son llamados a ser profetas? Sí, pero ya están manifestando una guerra contra los verdaderos. Lógicamente, no estoy hablando de que todos se van a convertir, aunque eso sería lo mejor. Pero en el caso de Pablo sí pasó. Él se convierte y ahora ya es un verdadero apóstol y edificación de la iglesia. Pero en
historial, él atacó y contraatacó a muchos porque él pensaba que ellos estaban en lo incorrecto, que el camino, que la verdad, que Jesucristo era una falsa doctrina y le levantó una guerra. Entonces el enemigo puede usar a personas que tienen esa índole, esa creencia de que no hay profetas para atacar a otros. Entonces se levantan videos de TikTok, de YouTube o púlpitos donde la persona X que tiene una denominación particular y dice, miren hermano, no hay profetas, que Dios esto, que el cesacionismo, que la palabra tal cosa, que el hebreo tal, que la doctrina nos enseña y que el fundamento y un montón de argumentos, un montón de teologías conforme al hecho de que no hay profetas. Entonces ellos están en una guerra y el enemigo puede saber de alguna manera que ellos sean profetas llamados por Dios en un futuro, pero en este momento los están usando como personas que se están levantando en contra de unos verdaderos profetas. Ese es el llamado a ser profetas. 3. Los profetas idealistas. Jeremías 28. ¿Qué significa idealistas? Que siguen sus propios ideales. Ellos creen y opinan que algo es correcto y comienzan a propagar esa doctrina sin que esa doctrina venga de Dios. Ellos comienzan, por así decirlo, a creer que la Biblia dice cosas que no son. Perdón, ellos comienzan a decir cosas de la Biblia malinterpretándolas y pueden decir inclusive Dios me habló. Y ellos comenzar a dar sus ideales, lo que ellos creen que es correcto para el reino y no necesariamente lo que la Biblia dice que es correcto. Y este en el caso de Jeremías 28 porque claramente Dios había levantado juicio sobre Israel, sobre Judá, perdón. Y el profeta Jeremías estaba prácticamente, por así decirlo, algo que un como yugo de madera que estaba en él. Y viene un profeta y dice, no, miren que aquí dentro de tantos días vendrá Dios y los va a liberar. Y comienza a manifestar una profecía conforme a lo que él cree o conforme a lo que él piensa o conforme a su ideal de lo que Dios va a hacer. Pero luego él, Jeremías, cuando sale de ese lugar y comienza a caminar, Dios le habla y dice, ve y regresa y dile a tal persona que no es como él está diciendo, que él está profetizando de una manera falsa. ¿Pero por qué? Porque él no quería ser prácticamente capturado por Babilonia cuando Dios dijo, sujétense bajo el dominio del rey de Babilonia. Entonces, en su mente, en su ideal, Dios no puede hacer eso. Porque Dios nos ha rescatado, porque nosotros somos nación santa. ¿Cómo va a ser que nosotros, una nación santa, se sujete o se someta al rey de Babilonia? ¿Cómo va a ser eso posible? Porque nosotros somos nación santa. Entonces viene él y dice, no le crean a Jeremías. Eso no va a ser así. Dios quita el yugo, Dios va a hacer esto, Dios va a hacer lo otro. Porque en su mente no cabe que Dios pueda hacer eso. En sus ideales, en su manera de ser, no piensa que es de esa manera. Por eso vemos en ciertas predicaciones o cuestiones, dice que Dios no hace eso porque es un Dios de amor. Entonces que ellos en su concepto, en su ideal, Dios no es de esa manera. Y ellos están profetizando solo en su propia manera, solo en su propio ideal. Entonces son los profetas idealistas. Y por lo tanto eso provoca que se enseñen cosas en la congregación y la congregación ya inclusive puede levantarse también a atacar a otros profetas. 4. Los profetas de lucro, Judas 1:11 y Miqueas 3:5-8. En su momento hablamos de que cuando hablamos de profetas de lucro, no estamos hablando solo de búsqueda de dinero. Estamos hablando de diferentes aspectos porque también se habla de Miqueas cuando dice que ellos, porque no les dieron pan, ellos hicieron guerra contra ellos. En el sentido de que, bueno, no me diste comida, entonces yo no te voy a prosperar, no te voy a profetizar paz, no te voy a profetizar salud, sino que te voy a profetizar guerra. O yo me voy a levantar en guerra en contra de ti. Entonces, el profeta lucro no solo habla en ese aspecto de que él puede buscar dinero, que puede buscar lucrar con el evangelio, con dinero, sino también él puede lucrar en el aspecto de la comodidad que se le puede dar en comida o en objetos, en posiciones, como en ciertos casos se ha dado actualmente de que hay ministros o hay predicadores de que cuando ellos quieren ir a predicar a un lugar, tal vez no piden dinero, pero piden que ellos estén en una suite de 5 estrellas, por ejemplo. O ellos que los lleguen a traer en carro,
Y si no nos llegan a traer en carro, si no les ponen un buen hotel, ellos ya no van a predicar. Entonces ellos están buscando un lucro, ellos están buscando una comodidad, ellos están buscando algo que obtener de eso. Inclusive se ha dado casos donde se menciona que cobran por predicar, cobran por conciertos, cobran por X. Entonces ellos están buscando el lucro. 5. Los profetas caídos. Esto es bien importante con los profetas caídos porque alguien puede pensar que un profeta caído puede ser aquel que profetice mal o que regaña a la gente o que haga unas cosas así muy perversas en la mente humana. Pero él puede estar caído y mostrarse con una apariencia de piedad. Inclusive puede ser que inclusive las profecías que diga se estén cumpliendo, pero él está caído. ¿Y por qué ponemos ese caso? Por el punto de 2 de Pedro 2:15, perdón, 2:15 al 16 y Números 24:4. ¿Por qué? Porque en este caso habla de Balaam y dice, caído pero con los ojos abiertos. ¿Y eso qué quiere decir? De que una persona puede ser profeta caído, inclusive profetizar y ser certero. Puede inclusive, por así decirlo, discernir lo que otra persona tiene y ser certero. Podría él ver eventos o situaciones que pueden pasar a una persona y ser certero. Y todas las personas decir, sí, hermanos, que él es varón de Dios, que él es esto. Sí, pero está caído. ¿Y por qué pongo este ejemplo? Porque cuando examinamos a Balaam, claramente él se dice de que todo lo que él bendecía era bendito, todo lo que él maldecía era maldito, pero estaba caído. Pero aún así ejercía. También se da el otro caso que cuando el rey lo quiere contratar, dice, ven porque yo te diré qué va a pasar en el futuro de tu pueblo. Entonces le estaba indicando certeramente qué iba a pasar, pero estaba caído. Él también ve y dice que Balaam saca su parábola y la manifiesta. Y lo interesante de eso es de que a pesar de que está caído, quedó escrito como inspiracional en la palabra. Es decir, queda en la palabra escrita. Entonces vemos de que alguien puede estar caído y puede estar haciendo cosas que realmente puedan ser, por así decirlo, certeras de parte de Dios. Porque Dios claramente le dice a Balaam, bendícelo si no los maldiga, y él termina bendiciendo. Es decir, que a pesar de que estaba caído, hizo algo bueno, pero tampoco significa que él todo lo que hizo lo hizo bien. ¿En qué sentido? Porque a pesar de que bendijo, a pesar de que profetiza, a pesar que muestra, y se cumple claramente, también él le enseña a este rey que iba en contra del pueblo de Israel a saber cómo hacer pecar al pueblo de Israel, porque él conocía doctrina del reino, conocía el modelo profético y sabía de que ese pueblo no podía ser maldecido, es decir, Israel, si no pecaba. Tenían que hacerlo pecar para poder maldecirlo. ¿Y cómo se iba a hacer eso? Él dice que envíen a mujeres para que hagan caer a los hombres. Entonces ellos caen en fornicación, entra una plaga y se vuelve un caos. Pero acertó proféticamente, era obediente en ciertos puntos. ¿A qué quiero dar a entender con eso? De que no porque necesariamente veamos que alguien profetice y acerte, no porque alguien necesariamente vea a una persona y le diga lo que va a pasar o lo que tiene, significa que esté bien con Dios. Significa que tiene los dones y los sabe ejercer. Por eso en la Biblia los dones y el llamamiento son irrevocables. Es decir, nos lo dan para que los ejerzamos. Entonces debemos tener cuidado con esto porque claramente si él tiene envidia, tiene arrogancia, pecados de ciertas índoles, él se puede levantar en contra de otras personas. En este caso, si lo queremos ver así, Balaam se va en contra del pueblo de Israel. Él está entrando en una guerra profética. No necesariamente él fue a pelear con espadas y con lanzas, sino que él dio un consejo y ese consejo provocó la mortandad del pueblo de Israel. Entonces el enemigo le puede levantar profetas de esta índole de alguna manera para hacer caer a congregaciones, para hacer caerlas de alguna otra manera. Puede ser que sí acerte, puede ser que así tiene, pero también el comportamiento y la guianza que va a dar puede ser incorrecta. Por eso hay que tener cuidado si alguien dice una palabra y se cumple. Incluso eso también lo deja ver la palabra. De que si Dios permite que alguien profetice y se cumpla, Dios lo va a hacer para hacer probar al pueblo, para ver si realmente le están siendo obedientes. Entonces mucha gente se ha dejado engañar de que porque alguien dijo algo y se cumplió, él sí es profeta de Dios.
sin evaluar lo siguiente: hacia dónde me está llevando lo que él predica, hacia dónde me está llevando lo que él dice, hacia dónde me están llevando sus enseñanzas, hacia dónde estamos yendo como congregación, en muchos términos o en personales. Ahora, 6, los profetas insensatos. Los profetas insensatos, esto es importante porque cuando hablamos de insensatez, habla de personas que son imprudentes en sus acciones, que por no tener ejercitada la mente en la doctrina de Cristo crucificado, ellos terminan haciendo cosas que son indebidas, porque son impulsados por muchas cuestiones, inclusive pueden ser impulsados por sus propios espíritus. Y ellos, en esa su imprudencia, en esa insensatez de no evaluar, cometen pecados o cometen ciertas acciones indebidas. Y por lo tanto las personas terminan cayendo. Es decir, puede ser que alguien, de repente viene una persona que tal vez no discernió bien y de repente va, mira, así dice el Señor X, Y, Z, que va a pasar esto y esto y esto. Luego la persona va en su vida, no se cumple, porque él solo se dejó llevar por un impulso, tal vez lo vio llorando, tal vez medio discernió algo en ella o en él y se dejó ir. Le terminan diciendo algo y eso no se cumple. ¿Por qué pasó? Porque él se dejó imprudentemente llevar por una manifestación, una influencia, y no la midió, no la pesó, no la discernió y se dejó llevar. Entonces él está entrando en una insensatez. Y cuando vemos también los profetas necios, en el sentido de que el insensato y el necio, inclusive en la palabra, por ejemplo en la Biblia King James, no se utiliza necio e insensato, sino que se utiliza la misma palabra como tonto, es decir, fool, que es tonto. Y pues en el inglés no se podría ver una diferencia, podríamos pensar que es lo mismo, pero tanto en español como en el hebreo son palabras diferentes. En este caso, Sociedad 9:7. Y cuando hablamos de necio, que inclusive a veces cuando uno ve la Biblia podrían parecer iguales, pero el necio es más en el sentido de retener que algo él es verdadero. Por ejemplo, alguien viene y profetiza algo. Por ejemplo, viene un terremoto en tal fecha. No pasó. Entonces él viene y le dice, mira, pero tú dijiste que se iba a profetizar y no pasó. Y él dice, sí, es que yo lo dije y se cumplió. Pero Dios habló de un terremoto espiritual y él ya comienza a poner una justificación. ¿Por qué? Porque él es necio y no quiere negar que se equivocó. Entonces, aunque insensatez y necedad pueden parecer iguales, pero la diferencia es que el insensato es más activo y el necio es más como pasivo, en quedarse en una posición de que Dios le puede haber hecho algo según él, y él dice que así es y no va a dar su brazo a torcer. Entonces, esos son profetas necios, y lógicamente cuando ellos hacen eso van a provocar ciertas cosas en las congregaciones. 8, las profetizas. Ya hemos mencionado también de que hay una manifestación muy más específica en el índole femenino con respecto también a la identidad profética. Y entre ellos está la influencia con la enseñanza y la seducción, como en el caso de Apocalipsis, y que esa base de enseñanza va a provocar muchos problemas si la mujer profeta no se sujeta a la verdad de la palabra. Va a hacer ciertos estragos doctrinales en personas a través de sus enseñanzas falsas, porque va a involucrar fornicación y va a involucrar seducción. La fornicación, ya hemos hablado que no está hablando de índoles sexuales necesariamente, sino que también está hablando de enseñar idolatría. Por eso vemos de que a Salomón lo hicieron caer con idolatría, es decir, a través de muchas mujeres. Entonces, al tener muchas mujeres, lógicamente cayó en fornicación y también cayó en la idolatría, porque fornicación e idolatría van de la mano. En el término de que fornicar no necesariamente es acostarse con muchos hombres o muchas mujeres, sino que fornicar habla de idolatría. Entonces, ¿qué significa? Que la identidad femenina, en el caso de una índole profético, va a enseñar prostitución, fornicación u otro tipo de enseñanzas. Por eso vemos de que para matar a Juan el Bautista, en ese punto usaron a una mujer. No vemos que usaran, por ejemplo, en el caso como Jesús, que lo mataron un gobernante como era
el que estaba en ese momento, sino que realmente para llegar a Juan el Bautista fue una mujer. Lógicamente esta mujer hizo ciertas cosas para llegar a matar a Juan el Bautista. Entre una de ellas fue la manifestación de la fornicación con el rey. Lo segundo es su identidad de manifestación de enseñanza a la hora de enseñarle a su hija. Y su hija claramente lo que hace es manifestar la danza, manifestar esa cuestión que hace que el rey se quede boquiabierto. Luego ella va con la mamá dice, pide la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella pide la cabeza de Juan el Bautista y matan a Juan el Bautista. No lo hizo la mujer. Es decir, la mujer también ni fue visible, también estaba en el cuarto. Pero ella a través de su enseñanza, ella a través de su consejo, ella a través de su seducción hacia un hombre, en su pecado de fornicación con un hombre, en su adulterio con un hombre, fue como que la mente principal para matar a Juan el Bautista. Entonces ella fue una profetisa, por así decirlo, o un mover profético de tinieblas, jezabélico, para derrocar a un profeta. También eso lo podemos ver con Jezabel, como ella busca matar a Elías a través de diferentes acciones. No necesariamente ella fue a hacerlo, pero lo que quiero dar a entender de que el enemigo va a usar el mover que le han dado a una mujer, porque una mujer tiene ciertas acciones puntuales, como lo vimos en su momento, por su naturaleza, ¿verdad? Es decir, el hombre tiene una naturaleza, la mujer también tiene una naturaleza, que lógicamente, por ejemplo, en el hombre, a veces el hombre tal vez es más fuerte para hacer ciertas acciones o labores, y la mujer tiene otra manera. Inclusive, por ejemplo, hablan de que creo yo que el hombre solo habla con un hemisferio del cerebro y la mujer creo que habla con los dos. Entonces vemos de que a veces también dice, por ejemplo, la mujer es multitask o multitareas y el hombre no, ¿verdad? El hombre se enfoca solo en una cosa y a veces las mujeres se enfocan en diferentes. Entonces vemos que el hombre y la mujer en su naturaleza física o como espiritual tienen ciertas áreas de énfasis. Por eso vimos de que en su momento que la mujer se le ha dado, por así decirlo, como que algo dentro de ella en sí mismo para enseñar. ¿Por qué? Porque dice en Proverbios, sigue la instrucción de tu padre y la enseñanza de tu madre. Es decir, que la mujer le ha dado enseñar. ¿Por qué? Porque regularmente la mujer se queda en casa y tiene que enseñar bajo las instrucciones que el padre dejó. El padre puede decir, miren, les encargo que arreglen su cuarto. Entonces la mamá va a enseñarle a sus hijos cómo arreglar su cuarto. Entonces ya en sí trae algo que lo va a ejercer y por lo tanto también lo va a ejercer un índole profético, que si no lo aplica bien va a entrar en una maldad. Por eso dice, las ancianas enseñen a las más jóvenes en saber cómo amar. Entonces este mover profético en tinieblas o basado en lo que el enemigo puede hacer, va a usar a una mujer para que use a un hombre o a otras entidades, personas, para que destruyan todo un mover profético. 9. Aquí ya entramos de 9 en adelante ya entramos a lo que hemos venido hablando en general. Dice en Deuteronomio 18 del 20 y 22. Los profetas presuntuosos. Los profetas presuntuosos, cuando hablamos de profetas presuntuosos, son aquellos que presumen que Dios les está hablando. Que tal vez ellos dicen, es que Dios me habló hoy, o que yo tuve un sueño hoy, y que Dios me dijo, y realmente Dios no dijo nada. Pero ellos están presumiendo que Dios les dijo cosas. Por lo cual, eso es una mala, inclusive a veces se ve en ciertas prácticas que lastimosamente a veces, tal vez en su momento uno las pudo haber aprendido. Entonces ya cualquier cosa uno dice, no, es que a mí Dios me habló. Y tal vez Dios no le ha hablado a uno nada, ¿verdad? Entonces pues uno tiene que tener mucho cuidado de no entrar en este sentido de presumir o de presunción, porque a veces se ha utilizado como para avalar de que lo que nosotros estamos diciendo es verdad. Y lógicamente a veces, o las personas a veces por el miedo, o por querer tener la reverencia, o por el sentido de querer creer a la palabra de Dios, cuando uno dice, es que Dios me dijo, entonces ya la persona busca creer en eso, a pesar de que eso que digan sea falso. Por no faltar respeto, por creer, etc. Por las diferentes cosas que le pueden haber enseñado. Entonces la gente se acostumbra a decir, es que Dios me habló hoy a las 3 de la mañana, o Dios me habló hoy en sueños, o que Dios me habló, y no fue así de esa manera. Ellos pudieron haber creído que Dios le habló, y entonces se ha vuelto ya una muletilla, a veces cuando alguien predica, decir, es que Dios me habló hoy. Claramente a alguien sí le puede haber hablado, ¿verdad?
pero también a veces se puede malinterpretar la forma, porque alguien puede decir es que Dios me habló y uno podría pensar de que Dios audiblemente le dijo las cosas, pero cuando a veces alguien dice es que Dios me habló, a veces agarró la Biblia, la leyó y recibió una enseñanza. Entonces ellos dicen, es que hoy Dios me habló. Y uno puede asimilar que fue una voz, pero fue realmente leyó un texto de la Biblia y él aprendió de algo y dice, Dios me habló. Entonces ahí hay que tener cuidado para no caer en esa presunción, porque si no cualquier cosa, no es que a mí Dios me habló. Y ya lo hacen una cuestión así como que, hagamos de cuenta, alguien dice algo y uno tal vez dice, mira, es que eso no creo que sea correcto, ¿verdad? Y alguien, no, es que a mí Dios me habló y a mí Dios me dijo y yo hago lo que Él me va a decir, en el sentido de que, mira, a cualquier consejo no va. Pero a veces uno cuando uno examina la Biblia dice, bueno, no creo porque la Biblia no va con lo que Él me está diciendo, como que no concuerda lo que Él me dijo con lo que la Biblia dice. Por eso la palabra dice que la palabra profética más segura es la palabra, es decir, todo lo que nosotros tengamos en sueños, en la palabra, o revelaciones, o una voz que nos hable, tenemos que ir a verificarla con la Biblia para compararla. ¿Por qué? Porque la palabra escrita va a concordar con la voz o el sentimiento que estamos experimentando o la enseñanza que se está manifestando. Pero si nosotros ya nos encerramos de que no, Dios me habló, cuando realmente Dios no lo hizo, ya entramos en una presunción. Y lógicamente en esta evolución que nosotros comenzamos así de pequeños, en el sentido espiritualmente, y cuando crecemos hasta que alguien se manifiesta como profeta, ya va a tener esa presunción incrustada, por así decirlo, en la persona. Veamos los profetas mentirosos. Ese es el punto 10, Jeremías 5:31 y Isaías 30, el 9 al 11. Alguien podría decir, es que lógicamente un profeta puede ser mentiroso, ¿verdad? O las personas falsas van a ser mentirosas. Pero aquí hay un detalle. Y el detalle es de que sí, claramente Dios puede enviar a alguien verdadero, pero él comenzar a entrar en la práctica de la mentira. El punto está que él tal vez miente, pero no ha adoptado la identidad completa de una persona que es mentirosa. Es decir, puede ser que él profetiza y diga verdades, por ejemplo, pero en su vida diaria ya comienza a mentir. Tal vez él cada vez que profetiza sí dice palabra de Dios, sí acerta, Dios le habló y Dios le dijo, pero en su vida diaria ya él comienza a mentir. Entonces comienza a mentir con cosas, que sé yo, en el trabajo le dijeron qué sé yo, que tenía que ir más tarde y dijo, no, mire, fíjese que lo que pasa es que yo tengo que hacer X o Y cosa. Entonces él ya está mintiendo para no quedarse a trabajar más tiempo. Porque tal vez le tocó que ir a predicar, por ejemplo. Le toca que ir a predicar y que le dijeron que se quedara. Entonces dijo, miren, fíjese que tuve una emergencia o qué sé yo. Y él ya está comenzando a mentir para salir de los problemas o a mentir las cosas. Y puede ser que profetizando se acierte. ¿Cuál es el problema? El problema, como lo hemos hablado también en la reunión anterior, es de que bajo el ejercicio continuo de lo que nosotros hacemos, ya podemos hacer reposar algo en nosotros. Entonces, ¿qué pasa acá en los profetas mentirosos? Es de que ellos ya puede venir después y ese espíritu de mentira reposar en él. Y hacerle creer de que Dios está hablando por medio de él y él profetizar mentira, pero es un espíritu de mentira que lo está haciendo profetizar. Y en los ejemplos que hemos colocado, y se ven también en los reyes y en crónicas, que cuando se da ese caso que Dios mismo envía el espíritu de mentira, en el sentido de que ellos ya estaban mintiendo al rey cada vez que el rey les decía, mira, vamos a ir a la guerra, y dice, sí, es que Dios te mandó. Entonces ellos solo estaban mintiendo, hasta que llega el punto de que ya Dios les envía un espíritu de mentira. Y ellos están profetizando y creyendo que es el Espíritu de Dios que está en ellos. Pero realmente no es el Espíritu de Dios, es un espíritu de mentira que los está haciendo profetizar. Y lógicamente cuando Micaías en ese momento dice una verdadera profecía que va en contra de todos ellos atacan a Micaías por esa causa. Entonces ellos se levantaron en guerra contra Micaías diciendo, no, es que lo que nosotros profetizamos es de Dios y tú no lo eres. Y lo comienzan a atacar. Micaías dice, mira, que yo vi claramente a Dios y por causa que tú has dicho esto va a pasar esto, esto y esto y esto. Entonces se levantó una guerra con Micaías por esa causa. Pero era porque si nosotros comenzamos a entrar en las prácticas de la mentira, mintiendo, hacer un montón de situaciones, y Dios puede ser que sí nos esté usando, pero va a llegar un punto que va a reposar la mentira y ya se va a manifestar nosotros en una identidad de mentira. Entonces ya puede estar predicando, enseñando, profetizando y está haciéndolo en mentira, pensando inclusive que Dios les está revelando, les está diciendo cosas.
11, profetas impíos. Jeremías 23:11. Aquí hay algo interesante con los impíos, porque realmente cuando se habla de impíos o impiedad, eso hace referencia a que no tienen piedad, que no tienen una manifestación de amor y que en ciertos momentos a veces se manifiesta como alguien que es cruel. Y hay otras definiciones a esa impiedad, por supuesto, o a la falta de amor, porque a veces nosotros podemos pensar que una persona falta de amor es aquella que anda tirando cosas, anda golpeando o matando gente. Pero hay cosas, recordemos que hay manifestaciones de ello, y una de ellas es lo que corresponde a la profanación. Y cuando se habla de una persona impía, estamos hablando de una persona que, perdón, cuando estamos hablando de una persona impía, estamos hablando de una persona también que se contamina o que manifiesta una contaminación. Por esa razón es que nosotros debemos prestar atención a qué nos está contaminando, porque también cuando se habla de eso se habla de una profanación. Ok. Entonces, cuando se habla de una profanación, por ejemplo, está hablando de que alguien no respeta algo y por esa causa debemos estar bien atentos a esta parte. Vamos a mostrar algo que va a producir la impiedad y es el punto acá que lo tengo apuntado para que no se me olvidara. Entonces, cuando se manifiesta una contaminación, por así decirlo, o una impiedad, perdón, una impiedad va a manifestar una contaminación y esa contaminación viene a causa de ciertas cosas que son manifestaciones de impiedad. Una de ellas es traspasar la ley, falsear el derecho, quebrantar el pacto. Esas tres cosas son manifestadas en ese aspecto. Solo quiero ver esta parte. Ok. Perdone que se parece que se había caído. Bueno, entonces vamos a seguir aquí en... permítanme, solo quiero ver algo acá. Permítanme, creo que no. Pero vamos a concluir aquí. Perdón, es que se cayó una situación, permítanme. Solo quiero ver esto. Eh, perdón que la demora. Perdón la demora. Vamos a ver, aquí. Ok, perdón. Entonces, como mencionábamos, estamos aquí en la parte de los impíos. Entonces, lo que va a traer una impiedad, una contaminación, va a ser traspasar la ley, falsear el derecho y quebrantar el pacto. El quebrantamiento del pacto prácticamente es que Dios nos dice algo y nosotros no lo queremos cumplir. Como en el caso, por ejemplo, cuando se hablaba antes de la circuncisión. Entonces, alguien violaba el pacto al no circuncidarse. En este caso, alguien quebranta el pacto al no bautizarse o otras cosas que Dios ha dejado que uno no lo hace y por lo tanto invalida. Ahora, 12 profetas adúlteros. Jeremías 23 del 9 al 15. Profetas adúlteros no significa necesariamente que ellos van a meterse con mujeres, ya estando ellos casados, sino cuando habla de profetas adúlteros, habla de personas de que ellos en su momento estaban profetizando a Jehová y que por un momento se van a profetizar en nombre de Baal. Claramente no estamos hablando en el sentido de que alguien, inclusive, por así decirlo, puede ser un verdadero, pero no necesariamente él va a decir, no, es que ahora estoy profetizando en nombre de Baal. Significa que él por algunas manifestaciones se ha metido en ciertas doctrinas, en ciertos ámbitos, y eso lo involucran o lo llevan a que ciertas identidades espirituales lo lleven a profetizar en nombre de esas identidades. No necesariamente él va a decir, así dice X o Y identidad, sino que ellos pueden decir,
Así dice Jehová, pero realmente la identidad de tinieblas que está profetizando a través de ellos. Por lo tanto, pueden estar profetizando en nombre de Baal. Ya mencionamos que Baal hace referencia a maestro, señor o marido. Por lo cual, están falseando algo. Es decir, que puede haber personas en ciertas iglesias creyendo que están profetizando en nombre de Jehová, pero están profetizando en nombre de otra identidad. Por su comunión, por su cimiento, por sus otras líneas, pero realmente ellos entraron en adulterio. 13, los profetas livianos. Cuando hablamos de profetas livianos, en un momento hablamos de que son personas que no tienen peso, no quieren llevar una carga y por lo tanto eso provoca que el pueblo en sí mismo se descarrile porque ellos no están profetizando en contra de sus rebeldías y rebeliones. Y hablamos de liviano en varios aspectos también como personas temerarias o insolentes también, que son inconstantes y que ellos por causa de no buscar la comunión no tienen ese peso de gloria y por lo tanto no pueden llevar la carga profética y reprender al pueblo, como en el caso de Ageo. Esto es Sofonías 3:4. 14, los profetas traicioneros, que cuando hablamos de profetas traicioneros, que también está en Sofonías 3:4, que habla de profetas livianos, hombres traicioneros, habla de que al profeta se le ha dado una autoridad, es decir, se le ha dado una confianza, y por lo tanto él profetiza o enseña algo al pueblo. Cuando se habla de traicioneros es de que bajo la autoridad que le fue dada, él la comienza a usar para sus propios fines. Y puede él inclusive profetizar a su propio favor, diciendo que es Jehová, diciendo que es esto para su propio beneficio o para el beneficio de otras entidades espirituales. Entonces él está entrando en una traición, está traicionando la confianza. Pusimos el ejemplo, en el caso, por ejemplo, de que a alguien le dieron la autoridad para que vaya a votar a la ONU en nombre del presidente, porque el presidente no puede ir y manda un delegado. Y le dice al delegado, mira, necesito que votes a favor de esto. Entonces él va y cuando ya está en el lugar, vota en contra. Porque a él dicen, no me parece lo que el presidente quiso decir. O yo no estoy de acuerdo con la decisión, o no me parece apoyar a esto porque me caen mal, entonces voy a apoyar al otro. Entonces ahí está traicionando la confianza de. Entonces eso se vuelve un profeta traicionero y por lo tanto eso trae como consecuencias la rebeldía o la rebelión en él y en el demás pueblo. En este caso también pusimos el ejemplo de Jeremías 28 cuando el pueblo claramente él dice que lo van a liberar el rey de Babilonia, va a pasar esto y lo otro. Y lo que acontece o lo que ocurre es de que Dios le dice, por cuanto has hecho que el pueblo se rebele, entonces por cuanto te has vuelto un traidor a tu nación, entonces viene Dios y prácticamente le manda un juicio de muerte. Y tenemos el 15, que son los profetas hurtadores. Cuando hablamos de profetas hurtadores en su momento, pues eso fue la semana pasada, cuando hablamos de hurto no significa que ellos van a robar necesariamente dinero, sino que ellos pueden estar buscando robar profecías, porque ellos pueden haber caído, ya Dios no le habla, ellos pudieron estar, por así decirlo, en su momento en un punto de cúspide, profetizar, Dios los usaba, etcétera. Pero cuando llegaron al punto que se desviaron, cometieron un error y ellos quisieran ser usados o porque ya tienen cierta fama y la gente también ya comienza a hablar y decir, bueno, antes como lo usaba Dios, ahora ya no lo usa. O él ya no predica como antes. Un montón de sinfín de cosas. Ellos podrían comenzar a robar profecías de otras personas que ya pueden tener como que la base que son verdaderos. Entonces ellos pueden escuchar a un verdadero, robar esa profecía y ellos darla a su manera para decir que Dios les habló. Por lo tanto, hay que cuidarse de muchas maneras acerca de eso. También puede ser que ellos roben palabras, profecías escritas bíblicas y ellos darlas como profecías que Dios les dio cuando Dios no les dijo nada. Entonces, ellos cambiaron o moldearon esas palabras escritas y decirles que Dios así dice y comienzan a decir una profecía similar a lo que la Biblia dice. ¿Para qué? Para hacer la fama de decir que Dios les habló o que Dios les enseñó, que Dios les profetizó, o que Dios todavía los usa o que Dios los está usando grandemente. Entonces ellos están robando profecías. Entonces esto es lo relativo, lo relevante a los enemigos profetas o las profecías que se manifiestan de esta manera. Entonces vamos a finalizar. Estos son 15 puntos que hemos hablado de los profetas, de los enemigos profetas, que pueden atacar a otros profetas, pueden atacar a congregaciones y otras índoles para ir en contra de otros ministerios, otros profetas, y
impedir la restauración profética que Dios va a traer sobre la iglesia. Entonces vamos a finalizar en el nombre de Jesús y entregar este tiempo a nuestro Señor para que nos libre, porque puede ser que ya de alguna manera tengamos algo en nuestro corazón de esto y no nos hemos dado cuenta. Y no necesariamente van a manifestarse cuando alguien ministre del todo, ¿verdad? Sino que también en nuestra vida diaria. Por eso tenemos que tener cuidado. Por eso, por ejemplo, con el caso de la presunción, que hay mucha gente que dice, no es que a mí Dios me habló hoy o que a mí Dios me dijo. Y puede ser que sí le esté hablando, pero ya entran en la presunción, en presumir, no es que a mí Dios me habla o Dios a mí me dijo en la mañana o que Dios a mí me habló. Entonces ellos ya están practicando la presunción. De igual manera puede pasar con la mentira o con las impiedades, con las contaminaciones y otras áreas que pueden estar formando la vida de alguien y llevarlo a manifestar luego en una identidad más amplia. Vamos ahora para finalizar. Amado Padre, Señor Dios y Salvador, te entregamos este tiempo para que tú te glorifiques y nos ayudes a comprender la verdad y vivir conforme a la verdad. Permítanos serte fieles, permítanos adorarte, permítanos ensalzarte, glorificarte y adorarte en espíritu y verdad. Ayúdanos, por favor, dirígenos en el nombre de Jesús y sujétanos a ti y a tu palabra. Ayúdanos a tener cuidado en nuestra vida diaria para no hacer cuestiones como las que hemos visto, de no buscar hurtar, traicionar, tener liviandad en nuestro corazón y ser inconstantes o temerarios o insolentes, para no caer después en liviandad, no andar presumiendo que tú nos hablas o que pensemos que tú nos hablas y nosotros dar por hecho que nos estás hablando, porque podemos comenzar a entrenar o a ejercitar la presunción y eso puede manifestar después en un problema. Ayúdanos por favor, Jehová, y líbranos de toda falsa identidad, inclusive si nos pueden estar atacando las diferentes manifestaciones, tener cuidado y vivir conforme a tu corazón. En el nombre de Jesús, líbranos de todo ataque espiritual, de toda inconformidad, de toda falta de atención sobre lo que estamos hablando, porque si no ponemos atención nos van a atacar y nos pueden destruir. Nosotros decir por qué no prestamos atención a lo que tú nos has hablado o lo que la palabra nos ha enseñado. Te damos las gracias y ayúdanos, amado Padre y Pastor. En el nombre de Jesús te entregamos este tiempo para alabanza de la gloria y tu gracia. A ti la gloria, honra, honor, poder por los siglos de los siglos. Te pedimos en Cristo Jesús, Padre, que ayudes a todos nosotros a prestar atención y a vivir conforme a la verdad. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. Vamos a orar por aquellas personas que quieren aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, venimos hoy para confesar a Jesús como Señor y Salvador, arrepintiéndonos de todos nuestros pecados y declarando que solo tú eres Dios y solo tú eres nuestro pastor y nuestro Señor. Líbranos de toda hora de pecado, líbranos de toda hora de muerte. Queremos hoy entregarnos a ti, declarando que tú eres nuestro Dios y que Jesucristo ha resucitado entre los muertos por tu poder y que ahora tenemos vida eterna en él. Te pedimos ser bautizados, poder bautizarnos en agua y que tú nos bautices en Espíritu Santo y fuego. Y dirígenos, por favor, para poder caminar conforme a tu palabra y que sea restaurado nuestro corazón, alma y fuerza. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén y amén.